doctor César Sea, quien hasta el pasado viernes actuó como defensor del pueblo. El doctor Sea estuvo también en las marchas del día de ayer del 1 de mayo. Quisiéramos, ante todo, doctor Sea, conocer su opinión sobre las protestas que con distintos mensajes se dieron el día de ayer en varias ciudades del país con ocasión del Día Clásico de los Trabajadores. Buenos días, ingeniero, licenciada, y a los amigos y amigas que nos escuchan. Personalmente considero que fue una marcha muy importante y tengo que rescatar de ello que nuevamente se vuelve el país por los fueros de la posibilidad de expresión en torno al poder, pues confrontar al poder cuando no hay un acuerdo entre la sociedad civil. Eso ya se había perdido en los años pasados, en la década del economista Rafael Correa, y ayer pudimos ver, especialmente aquí en Cuenca, una nutrida presencia de trabajadores y trabajadoras, que eso ya es alentador, porque un pueblo que no protesta frente a sus circunstancias y sus necesidades es un pueblo condenado simplemente a un aborregamiento, y eso ha pasado durante algún tiempo aquí en el Ecuador. En la década pasada ya no se salía, ya no se protestaba, se tenía miedo. Ayer vimos en las calles grupos de diferentes organizaciones que estaban protestando. Pero además, doctor Sea, en años anteriores veíamos una separación de los trabajadores. Recordemos que llegamos a tener 2 marchas o marchas paralelas respecto de la conmemoración del Día Internacional del Trabajo. Efectivamente, se utilizó este mecanismo totalmente negativo de la división que se hace en la sociedad civil, especialmente y en las organizaciones. Vimos en el pasado reciente cómo se dividió a los maestros, cómo se dividió a los trabajadores. Entonces, claro, se tenía una marcha a favor del gobierno y una marcha que un poco era contestataria. Bueno, además el fin del Día del Trabajo no es ese. Exactamente. Como que se comenzaron a querer apoderar de las marchas del 1 de mayo por parte del Ejecutivo, y eso era lamentable. Y la confrontación entre trabajadores y entre pueblo y pueblo, unos que respaldaban simplemente a ciegas lo que se decía por parte del Ejecutivo, y otros grupos de trabajadores que efectivamente reclamaban lo que estaba pasando en materia de económica, política y situación de derechos humanos. Ayer sí hubo una unidad y eso fue muy importante. Yo me siento contento porque es volver por los fueros de la dignidad de la sociedad civil frente al Estado, y que eso debe servirle al Estado como un referente para que también tome el rumbo correcto, porque es la expresión popular la que debe orientar, como lo hacen los medios de comunicación, orientar el trabajo de los gobernantes. Y por tanto, pues ayer fue una marcha aquí muy, muy decidora de que se está volviendo por esos procesos de unidad. ¿Cuáles fueron los principales mensajes que se emitieron en la marcha? Bueno, fundamentalmente yo creo que el más importante es sobre el agua y la no minería. Ese es uno de los mensajes que creo que a todos estuvieron de acuerdo. Existió también expresiones muy, muy particulares, como de los maestros jubilados, como personas que estaban reclamando por la situación del IES, pero creo que todos los que marchamos el día de ayer estábamos fundamentalmente unidos en torno a lo que está pasando en la sociedad, digamos en toda la provincia de La Suay, en el Ecuador, en cuanto a la explotación minera, y el liderazgo que se ha tenido en la lucha sobre el agua es muy importante. Y yo creo que ese es lo que más convocó ayer a la presencia de la gente en las calles. Aquí llama la atención, en un paréntesis, que está sucediendo en el Ministerio de Energía, Minas, Electricidad. Teníamos hoy pactado una entrevista por tercera ocasión, pues las 2 anteriores habían sido suspendidas por un viceministro que acabamos de desayunarnos, ha dejado de serlo el día de ayer. Pensemos mal para acertar. Algo está pasando en ese ministerio. Son decisiones que tiene que tomar quien asuma la rectoría de estos ministerios. Y está al frente del polémico ministro Carlos Pérez. Exactamente, es muy, muy complicado lo que viene pasando. Y yo me temo que en los próximos meses va a haber mucha conflictividad, especialmente aquí en el Azuay. Existe un claro liderazgo de Yacu Pérez,
que desde hace mucho tiempo ha venido peleando por la defensa del agua y en contra de la explotación minera en zonas sensibles, en páramos, y si es que el gobierno va a continuar con esta línea de querer explotar a como dé lugar en estos sectores, va a haber una conflictividad muy, muy marcada aquí en la ciudad de Cuenca, porque hay que reconocer el liderazgo de Yacu ha sido reconocido por aceptado por la gran mayoría de cuencanos, y es por eso su presencia en la prefectura. Pero ahí está la posición en este caso del gobierno nacional, por un lado, en todos sus intentos de desconocer lo ocurrido, lo acontecido en el Cantón Girón, y otro de los temas que surgió casi como una sorpresa, esta petición del presidente de la República de elaborar una política minera en un lapso de 30 días, cuando al parecer, según lo anunció el propio ministro, esta política está ya prácticamente lista. Sí, eso mismo me hace pensar que en los próximos meses vamos a tener una conflictividad manifiesta. Yo creo que Yacu Pérez desde la prefectura se va a convertir en el referente provincial, como debe ser, para continuar, y ahora con mayor posibilidad de movilización desde la prefectura, movilizar a la gente de Azuaya para que estas pretensiones que tiene el gobierno incidentalmente central, para contrastar un poco las imágenes que se dieron el día de ayer, monigotes que se querían quemar, protestas por falta de transparencia, protestas en contra de la corrupción. Yacu Pérez, luego de la marcha, lo conocimos incidentalmente, ingresó en un popular restaurante y fue aplaudido de pie por la gente que se encontraba allí. Da cuenta del sentir de la gente con respecto a estos temas. Exactamente, se está afincando las esperanzas, yo creo que de los azuayos, en la trayectoria de lucha que ha tenido Yacu Pérez en la defensa del agua y en contra de la minería en estas zonas sensibles, y por ello yo creo que el gobierno tiene que meditar lo que está haciendo. Lamentablemente estos mensajes que se envían, mensajes contradictorios, lo que puede desencadenar aquí en luchas fratricidas en la zona, y concretamente... Bueno, lo último que podrá pedirse, y no es que el resto del Ecuador no nos importe el Ecuador ni nos importe el planeta, pero que por lo menos no se juegue más, no se toque más a la provincia de la Azuay, que se ha manifestado muy claramente con respecto al tema de la minería. Eso hay que pedir, y que deberían considerar los miembros del Ejecutivo, de que existiendo un liderazgo, como insisto, como de Yacu Pérez acá, que ya no es de ahora, no es una situación improvisada, se viene más de 20 años en torno a la lucha en defensa del agua, el mensaje que está enviando es un mensaje provocador, porque lo único que está diciendo, no vamos a respetar, vamos a irnos un poquito más acá, ya no vamos a hacer en Girón, vamos a irnos a San Fernando, vamos a ir a Cuenca. Eso es una situación provocativa, y lo que está conllevando a que se atrinchere también la sociedad civil. Entiendo que el día lunes existe aquí también un foro por el agua, donde se discutirá, y la gente va a estar organizada en torno a esta defensa y el liderazgo que se tiene con personas como Yacu Pérez, con la Federación de Organizaciones Campesinas, Días Unidos y otros grupos sociales que vienen peleando por la defensa del agua. Entonces sí hay que hacer un llamado al Ejecutivo para que tomen en cuenta esto y no jueguen con fuego, porque realmente eso está jugando con fuego lo que va a pasar aquí en la ciudad de Cuenca, en la provincia de la Azuay. Fundamentalmente digo aquí porque existe este liderazgo. En otras provincias es posible que sea la situación más sencilla para el Ejecutivo. Pero bueno, y además ha habido una preocupación importante que se refleja además en los propios resultados de la consulta popular, de las dos consultas populares. La primera consulta popular, que obtuvo creo que a nivel nacional un poco más del 60%, aquí en la provincia de la Azuay fue mucho más alto este porcentaje de rechazo a la minería, y por supuesto la respuesta en el Cantón Girón con cerca del 90% de rechazo a la minería en el sector. Adicionalmente, en la misma parroquia de San Gerardo, que ha sido beneficiaria, entre comillas digo, de las regalías que se puede tomar de la explotación minera, también ahí se pronunciaron en contra de la minería. O sea, eso quiere decir que este es un tema sensible que no debe descuidarse el gobierno, y debe tener presente para el momento de tomar decisiones que, insisto, le puede salir un verdadero boomerang cualquiera de estas políticas. Algo que resulta penoso dentro de esto es la posición de los ministros y viceministros, incluyendo Carlos Pérez, cuyo mayor sustento en el discurso
es el de replicar lo que dicen las compañías mineras y sus abogados, de que si no hay la minería a gran escala en Ecuador, vendrá la minería informal. Este es un verdadero sofisma que no hay que aceptarlo. Se está vendiendo el miedo. O sea, vean, ahora vamos, es lo que se dice, es vean, ahora vamos a hacer con tecnología de punta, etcétera, y si no hacemos esto va a venir la catástrofe. O sea, se está vendiendo el miedo y eso es una quizás política. Nos pone en la discusión de otro lado, minería responsable o minería responsable, formal, legal, frente a la minería ilegal, más no minería sí, minería no. Así es. Yo escuché el programa que usted dirigió, licenciada Encalada, el día domingo en Voces de la Ciudad, y se sigue con esa cantilena de estar hablando de cosas que ya no tienen sentido, de que no fue constitucional, que debieron hacerse las preguntas conjuntas. Eso es un absurdo. Yo no sé por qué no se le planteó al señor representante de las cámaras de minería el pedir que el presidente de la Cámara. Él decía de que debía haberse hecho las dos preguntas. No puede. Si usted conoce algo de derecho, ingeniero o abogado, no sé. Abogado. Si conoce, con mayor razón, no pueden hacerse dos preguntas que son contradictorias. O sea, uno se estaba diciendo, ¿quieren la minería? Primero tenía que evacuarse esta parte principal. Si es que se dice que sí se quiere la minería, ahí sí cabía la pregunta, ¿quiere que el 60% de las regalías se quede en el lugar? Es otra cosa. Ahí sí cabía, después de una pregunta de estas, absuelta la pregunta principal, se podía hacer esa secundaria, pero no puede ser concomitante, pues no puede ser concomitante la una con la otra. Primero tiene que evacuarse lo que es importante, la parte principal, ¿se quiere o no se quiere minería? Una vez que se diga que sí se quiere minería, ahí sí, señores de las cámaras, se puede discutir el monto en el que debe. Pero, o sea, con todos estos sofismas se trata de engañar a la gente y un poco confundir. Pero yo creo que especialmente en la provincia de La Suay se tiene claridad absoluta de qué es lo que está pasando. Pero la respuesta del gobierno ha sido la de emitir una nueva política minera. Y con claros lineamientos que van en contra, por lo menos de lo expresado claramente en materia político-electoral por el Azuay. Por eso digo, se está jugando con fuego. Y ahora más que nunca que se necesite el respaldo popular, el gobierno debe meditar bien lo que está haciendo. Entiendo que hay una baja de popularidad permanente del gobierno nacional, y con estos mensajes lo único que se hace es que la gente se atrinchera en contra del gobierno, cuando es hora de que más bien debería sumar a estos grupos sociales para tener una posibilidad de una gobernanza más tranquila. Yo me permitiría decir, oiga, si el señor presidente le dijera me imagino, le dijera a Julio César Trujillo, usted está queriendo que desaparezca el Consejo de Participación Ciudadana, o hacer la pregunta para quitarle la facultad nominativa, vea, doctor Trujillo, yo voy a convocar. Si eso dijera el Ejecutivo, se ganaría el aplauso de la gran mayoría de ecuatorianos, que él convoque y que el doctor Trujillo no tenga que recoger firmas. Eso daría una muestra de que realmente se está caminando y buscando las posibilidades de un acuerdo nacional. Ese tipo de acciones les repotenciaría la gobernanza al Ejecutivo. Pero estos anuncios de nuevas visiones, de nuevas políticas en materia minera son totalmente contradictorios y que le está perjudicando al Ejecutivo en su popularidad. Yo creo que la política, la doctora Paula Roma debe meditar bien el asunto del manejo, es una mujer inteligente, para tomar un rumbo diferente y no abrirse cada vez frente. Es lamentable realmente, porque se ha olvidado lo que siempre han sido buenas intenciones en Ecuador. Se ha intentado trabajar, incentivar el turismo, la industria sin chimeneas, como le llaman, dar valor agregado a los commodities que Ecuador vende a excelente precio, pero sin procesamiento esencialmente a otras partes del mundo. Los grandes planes que se hicieron con cambios a la matriz productiva para que la alta tecnología también llegue al Ecuador en cuanto a facilidades para procesamiento, como es la forma en que han enfrentado algunos países en Latinoamérica. Ahora, parece que lo único y la única salida para el Ecuador es la gran minería. Ojalá realmente este discurso presidencial y estas políticas que va implementando el gobierno de Lenín Moreno cambien, doctor Sea. Tenemos que avanzar en este diálogo. No quisiéramos dejar de tocar algunos aspectos de lo que ha sido esta última experiencia suya como defensor del pueblo, luego de muchos años de activismo social. Y hay un tema que usted ha venido enfocando con mucha propiedad, el de las cárceles en el país,
que se han convertido en un tema realmente crítico. El sistema penitenciario del Ecuador está en crisis. Y esto no lo dicen defensores de los derechos humanos como usted lo dice, Ernesto Pazmiño, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas. Señala que la capacidad ha sido superada en más de un 40%, es decir, hay hacinamiento en las cárceles ecuatorianas que hasta abril se han incrementado en este año ya 1.200 personas privadas de la libertad y dice que en un par de meses las cárceles tendrán que cerrar las puertas porque no van a tener lugar para recibir más presos ni parados. Palabras textuales de este director de las cárceles en el país, Ernesto Pazmiño. Yo coincido con lo que dice el doctor Pazmiño, pero no solamente es del hacinamiento, porque no es solo cuestión de lugar. Si solamente fuera la posibilidad de que cada uno tenga un lugar donde dormir, una celda, etcétera, eso no sería mayor problema. El problema es que alrededor de este hacinamiento y todo hay corrupción también. Hay corrupción, por eso hay droga, hay armas, hay etcétera, al interior de las cárceles. Y como se le acabó el dinero al gobierno nacional, entiendo, no se está canalizando los recursos para que las personas que están al interior tengan elementales situaciones de supervivencia con dignidad. Entonces esas cosas tienen que reflexionarse. Es una verdadera bomba de tiempo. Yo he dicho en las entrevistas que he tenido durante estos 10 meses y antes, de que se está convirtiendo digamos, en una bomba de presión, ¿no es cierto? Y se tiene que encontrar salidas por lo que está pasando al interior de las cárceles, gravísimo. Solamente a la ciudadanía que a veces cree que nosotros defendemos al delincuente per se, y no es así. Nosotros lo que queremos es que las personas que han delinquido salgan de ahí con una actitud diferente. Y la única posibilidad de lograr eso es con una verdadera rehabilitación. Pero ¿qué rehabilitación puede tener una persona que ingresa a estos centros? Son escuelas de tráfico de drogas. Y del delito. Si solamente nos damos la vuelta por el centro de rehabilitación de Turi, vemos. A mí me apena porque ver y pensar cómo tienen que pernoctar las personas al interior es tremendo, porque no tienen ventanas, digamos, no tienen vidrios las ventanas, están abiertas, expuestas en ese lugar que es gélido. Cuenca es frío, Turi igual, y que el viento que corre en el sector les ingrese y no tengan el mínimo de protección. Claro, alguna autoridad me dijo, pero eso lo han roto los internos. Cierto es, pero se debió haber tomado las precauciones para hacer un centro que no tenga... Recordemos cuánto dinero se puso en las cárceles. Aquí la gobernación de La Suaya hablaba de una inversión de 20 millones que terminó siendo 26 millones de dólares en este centro carcelario que más ha traído dolores de cabeza que soluciones. Yo no sé exactamente. Bueno, hablamos solamente de la obra tosca, de la obra física, de la construcción de esta prisión. Claro, y además hay otros problemas, como es, ya lo dijo Gustavo, la venta de drogas, el ingreso de objetos ilícitos, vemos armas, por supuesto, el ingreso de drogas, de armas, el tema de la alimentación y la atención en salud es otro de los problemas que las personas que han atravesado por situaciones de esta naturaleza han hecho los reclamos pertinentes. No hay atención en salud adecuada y la alimentación tampoco cumple con los... El gobierno debería canalizar los recursos para el sistema de rehabilitación y por eso coincido con el doctor Pazmiño, pero más allá del hacinamiento nomás, son las otras condiciones que se están dando alrededor de los centros de rehabilitación que están convirtiéndole en una verdadera bomba de tiempo. Ciudadanas y ciudadanos que nos escuchan, tenemos que tener atención en lo que está pasando, y el descuido en el área social y específicamente en este campo puede tener consecuencias muy lamentables a corto plazo, y yo creo que el gobierno tiene que tomar atención. Mire, es el mero hecho de que la policía esté controlando al interior de las cárceles, eso ya es negativo. Las recomendaciones internacionales dicen que la policía no debe estar al cuidado de las personas que están en un centro de rehabilitación social, porque la policía no está preparada para eso. Realmente la policía le ve como a la persona que ha delinquido como un verdadero enemigo y no está preparado para la rehabilitación social. Pero como al parecer falta dinero,
Entonces, claro, suplen con la presencia de la policía al interior de los centros de También rehabilitación. un poco nos preguntamos ahí qué rol juega en este caso la justicia ecuatoriana. Hay un porcentaje altísimo de personas que están dentro de los centros de rehabilitación que no han recibido aún una sentencia y quizás esos otros programas más bien con características o de orden comunitario que podrían ser alternativas en ciertas situaciones y en ciertas condiciones para evitar que las cárceles estén abarrotadas de personas. Bueno, personalmente pienso que ha mejorado en términos de que este momento no hay caducidad de la prisión preventiva, no se están dando casos, se está sentenciando dentro de los términos que se dice que puede tenerse una persona. ¿Ha mejorado en agilidad la justicia? Sí ha mejorado. Yo recuerdo lo que dice Pazmiño es de que demasiada gente en Ecuador va a la cárcel y allí está también el fracaso del brazalete, que era una medida alternativa. ¿Y cuánto se invirtió en eso? Todas esas situaciones son muy lamentables y debe tomarse atención. Yo no acuso que sean los que están administrando, en ese caso el mismo Ernesto Pazmiño está diciendo, él es el que justamente está poniendo el cascabel al gato. Nosotros simplemente desde la Defensoría del Pueblo y antes también desde el activismo, y ahora lo digo, decimos lo que vemos, nada más. No es que estamos queriendo combatir por combatir, estamos simplemente diciendo esto está mal. Y esto que se ve, a veces que creemos que solamente en las películas, las mafias internas que controlan los centros carcelarios, hay también en Ecuador, hay también en Cuenca. Claro, en todos los centros, no hay una excepción, hay estos verdaderos grupos y como lamentablemente aquí en el centro de Turi, que es un centro ya ni siquiera regional, es un centro nacional de alta seguridad, viene de toda la gente, de todo lado. Entonces efectivamente se genera, se hace que este centro de rehabilitación social sea mucho más peligroso. Hay teorías que se arman alrededor de esto que señalan que el incremento en la delincuencia en Cuenca está ligado al centro carcelario, a las malas amistades que frecuentan aquí la ciudad, y allí también vale la pena contrastar, doctor Sea, usted que acaba de salir de la función pública, el permanente discurso policial de que en Cuenca no pasa nada, de que no hay delincuencia, de que son casos aislados, de que son eventuales ajustes de cuentas. Sí, a veces yo digo, no sé si no se ponen de acuerdo los administradores, digamos, los que están en la función ejecutiva. Por un lado se dice que no pasa nada y por otro lado hay en ocasiones que más bien se presentan las estadísticas de los detenidos, como si eso fuera una bandera de efectividad. Hemos detenido tantos, hemos hecho tantos operativos, se ha tomado tanta droga en tal lugar. Por un lado se dice eso y por otro lado dice no pasa nada. Yo sí quisiera hacer un llamado aquí al señor gobernador, tener mucho cuidado. O sea, no se puede salir a blasonar, hemos hecho tantas detenciones y después decir estamos viviendo en una isla de paz. Si estamos permanentemente demostrando que la efectividad de la policía en su trabajo es haber detenido a tantas personas, es porque estamos obviamente en un riesgo permanente aquí en la ciudad de Cuenca, porque la seguridad no está como debería ser. Y paralelamente anoche circulaba en redes sociales un tuit del asambleísta César Ron en el que se indicaba que se había aprobado una resolución de forma unánime para que las Fuerzas Armadas sean las que salgan a las calles a combatir la delincuencia. Es una resolución mediante la cual la Asamblea Nacional aprueba la presencia de los militares en las calles y se autoriza, según se ha dicho, y no he podido yo confirmar a través de medios oficiales, la creación de la política pública sobre seguridad en coordinación con el Ministerio del Interior, la Secretaría de los Derechos Humanos, la Fiscalía y los GATS. ¿Qué nos dice esto? No sé en dónde se les ocurre que las Fuerzas Armadas salgan a hacer ese cuidado. Ellos no están preparados para eso. Ellos están preparados para matar a un enemigo. Esa es la lógica, hay que entender. Es lo que en alguna ocasión nos decía un jefe policial aquí en la ciudad de Cuenca, uno de los, diría, mejor enfocados que han pasado por esta urbe. Decía, un policía ve a un ser humano, hablando de la persona a quien potencialmente tiene que detener. Un soldado del ejército ve un blanco. Un blanco, así es. Entonces, estas situaciones de personas que, fruto de la euforia, puede decir cualquier cosa, deben ser meditadas. Hay gente que no está entrenada en la delicadísima labor policial. Así como digo que la policía no debe estar al interior de los centros de rehabilitación social en el cuidado de las personas que están detenidas,
porque también son sus enemigos, ¿no es cierto? A quienes tiene que detener y tienen un método especial. Asimismo digo que los militares no están mentalmente preparados para entrar. Bueno, y ahora ya está aprobado por la Asamblea Nacional. Bueno, ojalá esté desde el punto de vista constitucional aplicándose, ¿no es cierto? Porque esas resoluciones tienen que pasar primero por ver si no está contra la Constitución. Ahí la Defensoría del Pueblo, con la doctora Gina Benavides, jugó un importante papel al supervisar que estas cosas caminen como debe ser. Esperemos que así siga siendo. Vayamos con otro aspecto tratado también durante su Defensoría del Pueblo. Y vamos a citar nuevamente declaraciones de un alto funcionario del gobierno, nada menos que el ministro de Educación, Milton Luna, quien, al ser preguntado por Diario Expreso qué pasa con las escuelas del siglo XXI, señala textualmente lo siguiente: son un atentado para la vida y la educación de los estudiantes y, por supuesto, para el desarrollo de la actividad docente. Entre otras cosas, dice el ministro, son un infierno para dictar y recibir clases. Sí, yo no sé cómo se ocurrió una situación de estas. Tengo la impresión de lo que se intentaba es que desaparezca la educación intercultural bilingüe, es decir, que las personas de los sectores campesinos y en las comunidades indígenas ya no tengan la educación en la lengua nativa, ¿no es cierto?, en el quichua, en el shuar, etcétera, un poco para desarticular y difuminar a las personas, a los niños, en una educación pues conjunta con personas mestizas y perdiendo los valores ancestrales. Con ello creo que es una cuestión totalmente perniciosa, porque claro, ¿quiénes son en el país? Uno de los grupos que puede ser contestatarios al poder ha sido los grupos indígenas. Entonces, si se le desmoviliza o se le desarticula su razón de ser a los grupos indígenas con una educación ya diferente en otra cultura, se está perdiendo esa cohesión que tienen estas comunidades. No, para mí fue pernicioso desde todo punto de vista, y alguna vez cuando se comenzó a hablar de estas escuelas del milenio, decíamos en una reunión en Pucallpa, acá en una de las parroquias del cantón, que eso es una cosa totalmente perniciosa. Se estaba atentando a la educación y especialmente a las culturas, digamos, indígenas ancestrales. El querer difuminar dentro de una misma educación a todos los ecuatorianos, eso era totalmente pernicioso. Creo que la intencionalidad fue justamente eso, de hacer que estos grupos que son cohesionados, unidos, un poco pierdan esa posibilidad contestataria que ha tenido desde los años 80 aquí en el Ecuador. Y yo celebro que el ministro Luna esté reconociendo esto y ojalá se tome medidas. Pero entre el decir y hacer hay mucho trecho. El ministro dijo que se cerrarían en 8 días las escuelas del milenio. No lo ha podido hacer. Va a ser muy difícil que lo haga y retrotraerse en todo lo que se ha hecho en este tema, con los problemas que se han generado en las comunidades. Es una tarea realmente compleja, difícil. Yo veo que siempre llegamos al mismo tema. Parece que se acabó la plata. Si no hay dinero, ¿cómo rehago todo lo que tiene que volverse a revisar? Entonces, ese es el problema. Claro, se juega incluso el capital político, el respaldo popular, porque no hay dinero. Se acabaron la plata, se festinaron la plata en el país. Entonces, en este momento están en la desesperación. Tenemos que ir a la explotación minera, porque es la única posibilidad, dicen las autoridades, de tener recursos. Pero así nos ponen como las únicas posibilidades. Acceder al Fondo Monetario Internacional es nuestra única posibilidad. Exacto. Es lo que nos va a salvar. La extracción minera es nuestra única posibilidad. Eso es lo que nos ponen. Eso nos venden, porque realmente creo que es en parte la realidad. El país se festinó la plata en una época de bonanza, y supuestamente porque íbamos a pasar al primer mundo a través de decretos ejecutivos o de leyes, y se festinó la plata, se hizo un dispendio absoluto del dinero, y este momento entiendo el gobierno está entre la espada y la pared, y por eso está tomando hay que reconocer la habilidad de disminuir, de menguar lo grave que está sucediendo aquí en materia de economía, de seguir endeudándonos al ritmo de $1.000 millones mensuales, y de que parece que las cosas en materia de economía han cambiado. Así es,
yo le veo un panorama oscuro, tremendamente complicado para el país, tremendamente difícil. Nos quedamos con una deuda externa altísima, donde el Ecuador, yo no sé, antes decíamos cuando teníamos 10.000 millones de deuda externa, que esa era una deuda eterna. Ahora entiendo que está más allá de 60.000 millones y todavía desde ciertas partes del mundo siguen pregonando que es el mejor manejo económico que se ha hecho en el país y que realmente las decisiones que se tomaron en la década anterior fueron las mejores. Yo creo que es una irresponsabilidad y hasta cierto punto un cinismo que se siga pregonando esta situación cuando el país estamos viendo que está combinado a hacer lo que estamos analizando en esta mesa de diálogo, ¿no es cierto? Pedir al Fondo Monetario, porque si no la dolarización corre un riesgo tremendo. Si no hay plata para pagar a los maestros del sector público, la situación se complica. Entonces, a estas personas con irresponsabilidad que actuaron mal en el país, oiga, y todavía tienen algún sector de la sociedad ecuatoriana que todavía les cree. Claro que ya es mínimo, por suerte es un mínimo porcentaje, pero le creen así, a pie juntillas lo que dice desde Bélgica el economista Rafael Correa. Si él dice que este momento es de noche, hay mucha gente que le aplaude y dice, sí, es de noche. O sea, se ha convertido en el referente y prácticamente en la deidad de estas personas y realmente se deja de ser objetivo y se ha perdido. En todo caso, doctor Sea, quisiéramos al cierre ya de sus funciones felicitarle. Hemos visto un compromiso que usted lo ha demostrado a lo largo de su vida y que lo ha plasmado en estas funciones en las cuales se requiere de un equilibrio especial, pues está en la mitad del camino entre el oficialismo y la representación del pueblo, y nos parece que ha asumido usted con entereza aquellos temas que han ido fundamentalmente en función de la defensa del interés ciudadano. Yo le agradezco, ingeniero, por sus expresiones, y lo único que me queda es decirles a los compañeros que son un grupo de profesionales excelentes que están en la Defensoría del Pueblo y augurarle lo mejor a la persona que venga a reemplazar, que continúe esa lucha que dejó, ese camino que dejó trazando la doctora Benavides, y en algo nosotros acá tratamos de seguir el paso. Yo creo que en ese paso va a seguir el doctor Freddy Carrión y la persona que venga a reemplazar, augurarle lo mejor, el mayor de los éxitos, y que esté en sintonía permanente con los grupos sociales y con la sociedad civil. Eso es lo que auguro, y le agradezco a ustedes que siempre han sido, nos han dado la posibilidad de decir las cosas como un mecanismo también de hacer conciencia en la ciudadanía, en las autoridades, de qué es lo que está bien o qué es lo que está mal en materia de derechos humanos. Gracias al doctor César Sea, quien terminó sus funciones como defensor del pueblo en la provincia de La Suay el pasado día viernes.